reglamentaria. Quisiera algún comentario del pastor John o de alguien, solamente sea conciso y preciso. No importa que esté en desacuerdo, pero no se extienda mucho para seguir con el programa. Micrófono abierto. ¿Quién pregunta? ¿Quién comenta? Cambio. Gracias, Gamaliel. Bueno, mira, con respecto a lo que se está conversando, bastante conciso. Las dos posturas las he escuchado. Soy partidario de la confesión, pero para ello hace falta, por supuesto, un arrepentimiento genuino y hace falta que las dos personas hayan sido ministradas por el Espíritu, que hayan crecido para que puedan en realidad ejercer lo que es el perdón. Te lo digo por experiencia propia, una confesión de un adulterio no destruye el matrimonio, especialmente si ocurrió antes de que fueran cristianos, porque a mí me ocurrió eso. Había sido un hombre que cometió adulterio antes de ser cristiano. Luego de ser cristiano dije, bueno, el Señor me ha perdonado todos mis pecados, gloria a Dios, no tengo nada que temer y puedo vivir para la gloria del Señor. Pero siempre conseguía en mi ser una limitación, que mi señora no conocía verdaderamente todo mi pasado. En una noche tuve que confesarle, simplemente ya no podía vivir más con ello, le confesé y ella me dice, ¿tú crees que Dios te ha perdonado? Yo le digo, no es cuestión de creer que Dios me ha perdonado, yo sé que me ha perdonado. Me dice, bueno, muy bien, si Dios te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Me dio un beso y me dice, no se habla más del asunto. Y estamos hablando de que han pasado de la confesión más o menos unos 13, 14 años y verdaderamente nunca ha hablado de ella del asunto. Si el asunto de vez en cuando viene a acotación, no es porque ella lo mencione, sino porque me ha tocado ahora en la calidad de pastor hablar con tantas parejas que han sufrido de adulterio, que tengo que conversarles esto para que consigan esperanza en lo que es mi propia caída y mi poder, o sea, el hecho de que Dios me haya recuperado y que mi esposa me haya perdonado. Así que entiendo por qué no confesar, pero también entiendo la importancia de poder hacerlo. Cambio. Sí, concuerdo yo plenamente, pastor. Yo solamente hablaba de la oportunidad del momento, ¿no? Bendita tu esposa, mujer madura y sabia. Qué bueno. Pastor Osvaldo, su comentario y abra de nuevo el micrófono. Cambio. No, de acuerdo con el pastor Paul, de acuerdo. Son situaciones y que hay que por eso esperar a la guía de Dios y mirar qué clase de persona es, qué reacción va a tener, porque todo eso pues hay que tenerlo en cuenta. Bueno, animando a todos nuestros hermanos para que participen, quienes están aquí participando de este programa, ahora les corresponde a ustedes hablar. Esto anima, ayuda, le trae como un oxígeno al programa y a la grabación que luego se retransmitirá por otros medios. Todo eso es muy bueno. Así que micrófono abierto, está extendida la invitación para que ustedes, hombres y mujeres que están escuchando, participen. Cambio. Muy buenas tardes, pastores. La paz del Señor Jesús. El Señor les bendiga. Pastor John, también ahí. Qué buen tema. Buenísimo y delicado a la vez, ¿no? Muy delicado, porque es muy cierto allí, ¿verdad? Estaba analizando y pensando en el comentario del pastor John y en lo que ahora mismo acaba de decir el pastor Osvaldo. No todas las mujeres somos iguales, no todas tenemos, hablando de las mujeres cristianas, ¿no? Y en el caso, ¿verdad?, de las mujeres casadas, pues no todas son iguales, unas más celosas que otras, todavía pues se mueven esas cosas, que depende a veces del varón y a veces simple y sencillamente son cuestiones de la mujer que lucha, que tiene debilidades y que está tratando con ellas, ¿no? Así es que creo que eso de confesar y muchas cosas, o la vida tal cual de uno, creo que eso, pues Dios dé sabiduría tanto al hombre como a la mujer. En este caso siempre, ¿verdad?, hablamos de parejas cristianas, para hacer lo más adecuado, para tomar en cuenta a Dios y buscar
buscar la dirección del Señor, si se deba o no se deba, porque hay daños también que se reciben, eso según, ¿verdad?, la situación, y lo digo, hablo con esto con propiedad y personalmente, hay daños que se reciben simple y sencillamente con haberte enterado del asunto. Entonces, bueno, sabrán ustedes, pastores, mucho de este asunto, ¿no? Muchísimo, ya lo creo que sí. Y me parece una vergüenza y me parece increíble que lo sé, que lo acepto, que así, a lo mejor así es, no que a lo mejor que así es, ¿verdad?, que las mujeres sean ofrecidas, pero bueno, la mujer que no tiene a Cristo lo será, ¿no? Pero también una hermana mentirosa, bueno, descuidos, ¿no?, situaciones espirituales que según como los valores, ¿verdad?, de la misma hermana, de las mismas personas, pero ofrecidas y llegar al punto de dañar, de hacer daño, de dejar al varón o al hijo de Dios o a la hija de Dios sin mal, pues me plantearía, ¿no?, a llamar hermanos a estas personas. Cambio. Bueno, yo creo que cada uno conoce a su pareja y sabe con quién se está enfrentando. Muchas las veces puede ser que no haya una madurez de entender el perdón y no haya una madurez de entender a su pareja, porque si no hay una madurez puede ser que eso cause un tremendo caos. Así de que dice, ¿para qué traes el pasado enfrente? ¿Para qué lo traes enfrente?, dijo Dios. Entonces, es una situación que está uno, pero si conoces a tu pareja y entiendes que ella puede perdonarte, bueno, qué bueno que se hizo con el hermano Pastor John, pero realmente, hermano, casi muchas situaciones esto complica la cosa, muchas, de vivir una vida 25 años, de repente, oye, ¿sabes qué? Cuando estoy acá, eso trae un caos. Así de que, mis hermanos, bendiciones, qué bueno. Muchas gracias, Pastor Gamaliel. Pastor Osvaldo, un saludo, un abrazo de oso. Cambio. Mira, yo voy a aprovechar el cambio un momento, 30 segundos. ¿Qué es lo que veo yo? Por lo menos en Santiago dice, confiénsense los pecados los unos a los otros para que puedan ser sanados. Te lo digo desde el punto de vista mío y por mi propia experiencia. No pudiese yo desempeñar mis funciones de pastor en este momento si yo no hubiese confesado. Y sé que es así, porque de alguna manera me hubiese siempre sentido como un hipócrita, o me estaba restringiendo a conversar con mi esposa de cualquier tema. Hoy por hoy mi esposa y yo pues tenemos las puertas abiertas para lo que sea, inclusive de infidelidad, cosa que hubiese tenido que mantener ese tema alejado por temor a ser descubierto. Y otra cosa que ocurrió bien interesante, no hace mucho tiempo, ya yo estaba trabajando de pastor y nada más voy para 6 años siendo pastor en esta iglesia, cuando me comenta mi hermana que vive en la Florida, que se contactó con una amiga que vive en Venezuela y la amiga tenía información de ese acto que ocurrió hace casi 15 años atrás. Entonces, esa clase de cosas que ocurrieron podían llegar inclusive todavía a los oídos de mi esposa. Imagínate si yo no hubiese confesado y ella recibe la noticia ahora. Quedo como un hipócrita para estas alturas, inclusive dentro del trabajo pastoral. Así que me parece a mí que para que un hombre o una mujer puedan ser utilizados por completo, se hace mucho más fácil cuando la persona no tiene ya ningún secreto ni nada que ocultar. Cambio. Sí, hermano, así es. Y todo llega a su tiempo y depende de la situación, hermanos. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Escritura. Ahora, hermana Claudia, claro, su postura es muy sana. ¿Cómo se le puede llamar hermana a una persona? Pero no todos los casos son iguales, hermana. Hay mujeres golpeadas, maltratadas, incluso esposas de pastores, subajadas, rebajadas, ninguneadas, y finalmente son orilladas a un adulterio. Pero claro, hay que anotar esto, el pasaje no está hablando de esa clase de problemas, está hablando de una mala mujer que con todas las de la ley, sin ser provocada, sin necesidad, quiere adulterar. También las hay.
Y claro que ese tipo de mujeres no pueden llamarse hermanas. Pastor Osvaldo, ¿qué le parece si avanzamos? Dice aquí, sus caminos son instables. Mire qué expresión en la Reina Valera en el verso 6. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Probablemente necesite traducción. A ver, aquí en Biblia de Jerusalén dice, por no cuidar la senda de la vida, sin saberlo, extravía sus senderos. A ver, pastor, aclárenos el verso 6, cambio. Versículo número 6 en la TLA dice, a ella no le importa lo que digan de su conducta. Ella, o más bien, lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. En la versión internacional dice, no toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. En otras palabras, para mí, estos textos me aclaran que le importa nada, conducta, principios, moral, vida cristiana, vida en sociedad, le importa nada. Lo que le importa es su sentir, su pasión, su deseo, su capricho, lo que sea. Eso es lo que tiene aquí, o como describe esta mujer. Entonces, le está advirtiendo, ojo, porque a esta mujer no le va a importar nada. Eso, que mire que la familia, que vea que la gente, que vea que la iglesia, que no le va a importar 5 eso. Y es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esta característica. Cambio. O sea que el pasaje está hablando de un verdadero dragón con vestido, pastor. Alguien que te quiere devorar de buenas a primeras, a campo traviesa y como le venga en gana. Sí, pastor, sí hay gente así, sí hay. No son cristianas, por supuesto, pero pues yo me he topado, pastor, con este tipo de problemas en mi propia persona y también en los jóvenes que me han contado. Y a veces, claro, se han metido a las iglesias también para cometer toda clase de atropellos, ¿no? He conocido señoras terribles que han trastornado una congregación entera. Y pastor, cuidado. Perdón, aquí se me cayó. Estábamos hablando de que pues está determinada a pecar, simple y sencillamente, pastor. Su cambio. Sí, no en vano, la Biblia dice que la adúltera llega a ser más peligrosa que la prostituta. La prostituta va por el pago. La adúltera va por el alma de la persona. Y esto tiene que ser tenido en cuenta. Bueno, el versículo número 7 nos dice, pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aquí viene un nuevo consejo, llamado de atención, como el que encontramos en el versículo 1, versículo 7, una vez más. A ver, hijo, presta atención y no te apartes de mis palabras. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Una serie de consejos, de advertencias, y dice, aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa. Este versículo nomás tiene mucho para que podamos de pronto comentar. Hay quienes, y los conozco, les gusta jugar con candela. Les gusta como la emoción, como estar cerca allí, como cuando uno está toreando un cocodrilo o alguna fiera y dice, me acerco a 2 centímetros, pero no me dejo morder. Entonces ahí el peligro, aquí le dice el consejo, mire, aléjese, no se acerque a las puertas de su casa, ojo, no vaya por allá. Y el versículo número 9, para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel.
para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayas a dar en casa ajena tus esfuerzos. Mire, pastor, en este momento estoy teniendo en mente un joven que cuando llegó a la iglesia era un muchachito pequeñito. Creció, se ha hecho ya adulto y lo cogió una mujer. Al principio decía él, no, yo estoy recochando con esa, aquí utilizan mucho el término esa vieja. Pero ahorita es un verdadero esclavo. La mamá me hablaba llorando y diciendo cómo lo tiene de cautivado y de obligado, pero sobre todo su trabajo y todo su esfuerzo, porque terminó manteniéndola a ella, manteniéndole a sus hijos y manteniendo familia. No solamente la adúltera busca una relación sexual, sino también busca, digamos que esclavizar a ese hombre que ha caído en sus manos. ¿Cómo lo hace? Si no funciona a través de su dulzura y su suavidad, entonces entra el chantaje. Usted hace lo que le digo, o yo le cuento a su esposa, o le cuento a la iglesia, o le cuento a su familia, o bueno, tantas cosas más. Y ya cuando está cautivado, este muchacho, por ejemplo, dice, si ella le da permiso, decía la mamá, si ella le da permiso de venir a verme, lo puede hacer, y si no le da permiso, no. Todas estas cosas están aquí en el libro de Proverbios. Cambio. Qué terrible, pastor. Qué terrible. Mire, aleja de ella tu camino. Mi padre este consejo me lo dio 1000 veces, pastor. Me dijo, Gamaliel, con una dama no puedes. No se te ocurra pelear con una dama, pelear con la mente, cuando es peligroso escucharla, darle tiempo. No, te va a comer, te va a atrapar. Aleja de ella tu camino. La única manera, pastor, de lidiar con una mujer así es salir huyendo, poner pies en polvorosa. Patas para cuando son, dice el mexicano, pastor. Cambio. Recuerdo ahí el caso de José, el hijo de Jacob, ¿no? Que casi resume lo que hay aquí en este capítulo. La mujer puso sus ojos en él, la mujer trataba de convencerlo, la mujer lo forzó y sin embargo escapó. Pero mire las consecuencias de ese hombre haber sido fiel, no porque estaba casado, sino temeroso de Dios, pero mire las consecuencias que llegó a traerle. Pero por el otro lado, miramos casos de esta pasión y de este problema, como Sansón, hasta dónde fue llevado, hasta que le sacaran los ojos y tener que morir, pues aplastado allí, por un templo de un dios pagano. Es decir, aquí hay muchísimas cosas que uno tendría que hablar, ver, y como pastores pues oír tantas historias de un lado y de otro, porque pues yo cuando comencé mi pastorado, un muchacho también, pues para mí era como muy común que un hombre de pronto viniera y dijera, no, que yo adulteré, que fue infiel, todo eso. Pero me aterré en gran manera cuando comencé a escuchar mujeres. Y ahí sí, de todas las clases, de todos los colores, de todas las edades y de todo eso, que venían también con el problema de la infidelidad. ¿Y qué pasó? Estos son unos enredos tremendísimos. Le cuento, por ejemplo, un hombre que se enredó con 2 hermanas, ellas hermanas, y él las tenía como, pues era el esposo de una y la amante de la otra, para desenredar eso tenaz. Y pues esto llegó a ser tan tremendo que él finalmente le confesó a su esposa lo que había pasado. Luego casos de tíos, sobrinos, por ejemplo, traer el sobrino a la casa y ese sobrino finalmente terminar con la esposa de su tío. Bueno, todos esos enredos son tremendísimos y uno podría decir, no, pero ¿en qué mundo vivimos? Pues en ese mundo tremendo aquí. Casos, por ejemplo, se dan muchos donde llegó ella, la hija, con su novio
y terminó finalmente la mamá quitándole el novio, o a veces el hombre viviendo con la mamá y con la hija, y enredos tremendos, que luego llegan a la iglesia y entonces se confrontan con ese espejo que es la palabra de Dios y dicen, ¿y ahora cómo desenredo esto? ¿Cómo confieso? ¿Cómo arreglo? ¿Cómo soluciono esta situación? Pues para que no se dé todo eso, aquí está el antídoto, la vacuna, para que no vaya a suceder esas cosas. Cambio. Sí, pastor, nos quedan 10 minutos y el tema es amplio. Claro que el contexto es del jovencito no casado, en este caso, que esta señora lo enreda, lo somete, lo hace trabajar, sin duda, pastor. Sin duda, oiga, pastor, si cuando uno se casa, la esposa tiene una mente más adelantada, la mujer es superior en muchas cosas a uno, aunque uno no lo quiere aceptar. Van adelante que uno, piensan más rápido. Dios las ha dotado pero deben hacerlo para bien. Ahora imagínese un pobre muchacho que se enreda con una señora, decimos aquí en México, pastor, correteada. No, pues se lo come vivo, lo vuelve su esclavo, pastor, en los aspectos que quiera, ¿no? En el chantaje, en el sexo, en la comida, en todo. Por eso dice, jovencito, ni te acerques. Esto de ni te acerques, pastor, recuerdo un caso de un pastor aquí en la ciudad, hace muchos años ya, donde una mala mujer pues tenía mala fama en otra iglesia, entonces llega a esta iglesia según pues a pedir consejo. Y ahí empezó que mi marido no me atiende, que mi marido no sirve sexualmente. Y el pastor empezó a escucharla y escucharla y escucharla, y luego ya tenía sesiones privadas arriba del automóvil. Yo no vi eso, pero se quejaron algunos hermanos, ¿no?, de la otra congregación, con los pastores, y al último terminó cayendo con la mujer. No puede uno dar consejería, pastor, a solas con una dama. Hay muchas reglas. Tampoco yo recibo ningún sobrino aquí en casa, porque aquí está mi hija y mi esposa. Hay reglas que seguir, pastor, y el tema es muy amplio. Entonces, quisiera un final comentario suyo para seguir mañana con el tema. ¿Qué le parece? Cambio. Bueno, yo creo que miro aquí, haciendo resumen, para mí hay una parte bien importante hasta el versículo número 14, porque luego entramos a un pasaje bien importante que he oído mucha discusión al respecto. Entonces, dice, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus sueños a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayas a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido. He visto casos donde se enferma o algo pasa y van y lo botan a la casa de la antigua esposa o a la casa de los familiares. Ahí viene el lamento, dice el versículo 12, y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Es decir, todo esto va a llegar a una conclusión, y una conclusión dolorosa, amarga, tremenda, difícil. Y todo esto está hablando aquí, digamos, desde el punto de vista humano, terrenal, social, familiar. Pero ¿qué de lo eterno? ¿Qué de lo espiritual? ¿Qué de nuestra situación delante de Dios? Esto es más tremendo de lo que uno se imagina. Pero gracias a Dios que la Biblia tiene esa parte, me parece tan bonito, que toca un tema y luego toca otro, porque luego nos vamos a encontrar
a partir del versículo número 15 sobre un buen consejo, bien bonito, bien aplicable y que hay que darlo mucho en las iglesias y sobre todo en las reuniones de pareja. Así que contento, feliz, dichoso, alegre y agradecido con Dios por todo esto que estoy aprendiendo. Yo me he leído varias veces el libro de Proverbios, pero estoy encontrando cosas que antes no encontraba, Pastor Gamaliel. Y yo creo que tal vez suceda así con quienes están aquí acompañándonos. Pues me resta decirles que deseo que Dios los bendiga, guarde, ayude, sustente, protege, todo lo bueno desde Cali, y así como para que usted se sienta un poquito de, no, pues yo quiero ir a Cali, Colombia, dejar a Mexicali para ir a Cali, Colombia. Estoy aquí a 28 grados centígrados, Pastor Gamaliel, aquí dentro de la oficina. Así que para todos ustedes, saludo cordial, abrazo fraternal y esperando que Dios nos preste la vida para estar mañana una vez más en la tacita de café. Cambio. Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias. Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Bien, hermanos, Canal Libre, muchas gracias. Nos vemos mañana aquí en la tacita de café para continuar con este tema tan espinoso, pero tan